Así que dejamos con ustedes al Liceo Leopoldo Lucero de Nongen. Un caluroso aplauso, por favor. Hola, hola, hola. Buenas tardes a todos y todas. A las profesoras del Liceo Leopoldo Lucero González, la falta de interés de sus estudiantes por aprender, la falta de compromiso por cumplir con las actividades propuestas, el desinterés por la lectura y la poca disposición a realizar exposiciones frente al curso o a redactar, les motivó a investigar e implementar el diseño propuesto para el desarrollo de un aprendizaje profundo. Es por esto que vamos a invitar en este programa especial de la Radio Lucero a estudiantes y profesores del Liceo Leopoldo Lucero González. Adelante. Para comenzar con nuestra entrevista, les voy a presentar a las profesoras del liceo. Tenemos con nosotros a Patricia Méndez, Yasna Enríquez y a los estudiantes de octavo básico, Samuel Arenas, Nicole de la Cruz y Emily Gallardo, y quien les habla, profesora Natalia Fernández. Para comenzar con las preguntas, nos vamos a guiar por el ciclo de investigación colaborativa que ustedes pueden ver arriba, comenzando con diseñar, implementar, medir y evaluar. Primero, al revés, evaluar, diseñar, implementar y medir. Profesora Patricia, ¿qué realizaron en la fase de evaluación? Buenas tardes. Lo primero que realizamos en la fase de evaluación fue indagar sobre las necesidades de los estudiantes, sus intereses, y también hacer una selección de 3 habilidades de las 5 que proponía el modelo de aprendizaje profundo. Estas habilidades fueron comunicación, pensamiento crítico y colaboración. Habilidades que además fueron autoevaluadas por los estudiantes y evaluadas por nosotros, por los docentes, tanto al inicio, durante y al término del proceso, del proyecto. En esta etapa, además, con mi colega del programa de integración, acordamos iniciar la unidad 7 de medios de comunicación con una pregunta que luego permitía iniciar un desafío que los estudiantes debían desarrollar. Emily, ¿tú nos podrías comentar cuál fue la pregunta del desafío? Bueno, la profesora nos preguntó qué problemas de comunicación teníamos en el colegio. Mis compañeros dijeron que los papeles con información sobre las reuniones de apoderados quedaban tirados en el piso o que sus mamás se enojaban cuando no le avisaban que salíamos más temprano. Entonces concluimos en que el problema era la falta de comunicación efectiva entre el colegio y los apoderados. Luego la profesora nos preguntó cómo podríamos resolver este problema considerando los contenidos vistos en la asignatura de lenguaje y medios de comunicación. Varios compañeros, entre esos yo, pensamos en crear un WhatsApp, pero muchos compañeros dijeron o que sus papás no leían los mensajes o que no tenían WhatsApp. Después fuimos pensando en ideas un poco más creativas, pero se descartaron tiempo después, hasta que una compañera pensó en crear una radio, ya que su mamá la escuchaba mientras hacía aseo o cocinaba. Samuel. Efectivamente sí, efectivamente sí. El problema era la mala comunicación entre los padres y el colegio. ¿Y esa fue su motivación para solucionarlo entonces? Sí. Muchas gracias. ¿Qué realizaron luego en la fase de diseño? Bien, bueno, primero aclarar que la fase de diseño contemplaba 4 elementos. Los socios de aprendizaje, el aprovechamiento digital, las prácticas pedagógicas y el ambiente del aprendizaje, ¿ya? Ok. Bueno, una vez que finalizamos la fase 1, que era de evaluación, nos reunimos todas las docentes de las diferentes asignaturas, artes, tecnología, formación ciudadana y el lenguaje, revisamos el currículum y vimos que OA, ¿cierto?, del currículum nos permitía hacer esta articulación de asignaturas. Entonces, nos propusimos la articulación para potenciar las habilidades seleccionadas y procurar un cambio de ambiente de aprendizaje que fuese mucho más ameno para los estudiantes y además donde ellos tuvieran un rol activo. Profesora Yasna. Buenas tardes.
Yo soy profesora jefe de un primero básico. Se me invita a participar de este proyecto innovador, a lo cual fue de mi interés inmediatamente, puesto que los chicos en primero básico están recién adquiriendo su lectura y su escritura, y las habilidades comunicativas son sumamente importantes desarrollarlas desde temprana edad. Y una de las carencias que hemos detectado en nuestros estudiantes a nivel de establecimiento es precisamente eso, las habilidades comunicativas. Es por esto que el primero básico se hizo partícipe de este proyecto, que fue innovador en el establecimiento y sumamente importante para los estudiantes. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo fueron participando los distintos participantes en el desarrollo de la radio? Emily. Al inicio nos preguntábamos cómo íbamos a transmitir si no teníamos los equipos. O, ¿Quién iba a hablar? ¿Cómo decidieron quién iba a hablar? quién iba a hablar o qué lugar íbamos a utilizar para la radio. Algunos compañeros decían que no podían ser los locutores porque les daba miedo, que preferían redactar noticias porque les daba vergüenza que los demás supieran que era su voz. Profesora Patricia. Bien, aquí nosotros les propusimos y sugerimos, ¿cierto?, que ellos investigaran a través de Internet experiencias de otros colegios. Sí, de hecho la visita a la radio fue muy interesante, debido a que aclaramos muchas dudas, como las cuales que habían era cómo se organizaba la radio o cómo le hacían para evitar los ruidos externos. Bien, me gustaría saber, hablando de la radio, cómo acordaron y cómo abordaron ordenar los bloques horarios de sus transmisiones. Consensuamos por un tema de espacio y tiempo transmitir una vez a la semana desde 8:30 de la mañana a 1:20 de la tarde durante un mes. Teniendo claro el tiempo en transmisión, nos dedicamos a determinar las secciones de la programación. Recuerdo que discutimos y nos reímos mucho. Surgió la idea de una sección de noticias. Aquí nos pusimos a discutir si limitarlas al solo el colegio o agregar cosas de interés para nosotros. Un ejemplo, lo que sucedía en Palestina. También agregamos una sección de entrevistas. Unos compañeros querían entrevistar a un alumno de segundo medio que juega en Deportes Concepción. Otros querían entrevistar a profesores, otros apoderados, etc. Personalmente, creo que esta fue la sección más entretenida. Bien. Me gustaría saber qué rol tuvo en todo este proyecto el primero básico. Bueno, a raíz de sugerencias del octavo básico, que ellos querían incorporar en este proyecto de alguna manera a toda la comunidad educativa, el primero básico estuvo encargado de crear un buzón para la radio, en la cual el resto de la comunidad podía dejar mensajes, podía dejar sugerencias de canciones que ellos querían escuchar, que eran transmitidas, ¿cierto?, en los diferentes bloques horarios. Además, estuvieron encargados de la publicidad radial. Les cuento un poco. Ellos se fijaron en qué locales comerciales estaban alrededor del establecimiento, seleccionaron los que para ellos eran los más interesantes o les gustaba más, crearon sus propios eslogans, grabaron sus audios, los escucharon y ellos me decían, pero tía, ¿cómo la gente va a saber dónde tiene que ir a comprar si no está la dirección? Entonces tuvimos que investigar nuevamente, buscar la dirección de cada uno de los locales que ellos habían escogido. Volvimos a grabar y les vamos a presentar algunos de los 2 audios de los que ellos grabaron para la publicidad de la radio. Keiko Sushi, donde encontrará el mejor sushi. Visítanos. Camino Longuén, 1390. Las Delicias, donde tienen las más ricas tortas para endulzar sus fiestas y tardes. Encuéntranos en Camino Longuén 1104. Bueno, esos son 2 ejemplos de lo que ellos hicieron. Recordar que ellos escribieron sus eslogans y luego tuvieron que leerlas, entonces fue bastante entretenido el proceso. Muchas gracias, profesora, por mostrarnos los audios. Hablamos sobre socios del aprendizaje. ¿Cuáles fueron los suyos?
Bueno, hubo un socio del aprendizaje bastante importante, tanto para los estudiantes de primero básico como los de octavo, que fue una visita que realizamos a la radio Nonguén, en donde tuvieron la experiencia de ver cómo funcionaba una radio desde dentro. Entrevistaron a uno de los fundadores, que es quien aparece ahí en las imágenes, y también entrevistar al locutor que se encontraba en ese momento. Samuel, ¿qué te pareció esta actividad? Me pareció muy interesante, debido a que aprendimos mucho. Aclaramos varias dudas que teníamos algunos. ¿Cómo se hacía para organizar la radio? Y también debido a cómo hacían para evitar los sonidos externos. Muchas gracias, Samuel. Profesora Patricia, ¿había algún otro socio Sí, del aprendizaje? otro socio del aprendizaje importante fue el encargado de informática, quien se encargó de enseñarles a programar una radio a los chicos que luego ellos bautizaron como Lucero. Bien. ¿Cómo la tecnología? Bueno, nosotros programamos las transmisiones con el apoyo de don Héctor, el encargado de informática de nuestro colegio. Tuvimos que investigar sobre experiencias de otros colegios e investigar también para poder redactar los textos periodísticos. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en los diferentes ambientes de aprendizaje? El trabajar en equipo se sintió un poco estresante porque sentía que no nos poníamos de acuerdo entre mis compañeros, pero con ayuda de los profesores pudimos avanzar más rápido. Al inicio estábamos ansiosos por empezar luego a transmitir, pero con un poco de miedo de no hacer un buen trabajo. Pero con el apoyo de nuestros profesores y entrevistados nos fuimos relajando y las ideas fueron fluyendo. ¿Y para ustedes, profesoras? Bueno, en el caso mío y otras, representando el sentir de otras colegas que no están presentes hoy día, decirles que fue bastante emocionante, pero también nos hizo mantenernos siempre alerta, porque siempre, día a día, clase a clase, iban surgiendo nuevas necesidades. Por lo tanto, eso nos hacía estar siempre como atentos para ir solucionando aquella dificultad o desafío, ¿cierto?, mucho más pequeño. También debo señalar que nos dio un poco de inseguridad el cambio de este paradigma tradicional al paradigma actual, donde el aprendizaje o el protagonista del aprendizaje era el estudiante, y donde el saber hacer, el saber y el hacer tenían la misma importancia. Esto, en cierta medida, también nos generaba la incertidumbre si efectivamente nuestros estudiantes estaban o no alcanzando los aprendizajes. Profesora Yasna. Bueno, para mí fue bastante enriquecedor. Les recuerdo, yo trabajo con un primero básico, son más chiquititos, entonces el proceso de trabajo es totalmente distinto a cómo se vive con los chicos más grandes. Ellos están en todo su proceso de aprendizaje de la lectoescritura, y verlos escribir sus propios eslogans, leerlos, grabarlos, cuestionar lo que ellos estaban haciendo, fue muy enriquecedor. Además, la programación de la radio, la transmisión, perdón, se realizaba los días jueves. Yo tengo todo el día jueves, o tenía todo el día jueves con mi curso, entonces teníamos la posibilidad de escuchar la radio durante el día, y ellos siempre estaban bien ansiosos, me decían, tía, ¿y en qué momento salimos nosotros? Y esperaban con ansias el momento en que salían sus transmisiones, al igual que en casa los papás siempre bien, muy pendientes de cuándo iban a salir, ¿cierto?, las distintas etapas o programas que estaban planificados dentro de la radio. Súper. Llevamos 2 fases entonces. Pasamos por la evaluación, el diseño, y me gustaría saber qué acciones realizaron durante la implementación del proyecto. Bueno, durante la implementación del proyecto fueron muchas las acciones que tuvimos que realizar, pero quiero hacer mención solo de algunas. Tuvimos en un principio que hacer muchos cambios a la planificación, tuvimos que realizar cambios en la formación de los equipos, también a veces en la asignación de tareas a los mismos estudiantes para que ellos pudieran, de acuerdo al nivel de desempeño, ir avanzando en sus aprendizajes.
Por ejemplo, tuvimos que implementar un taller de la voz, producto de que era necesario que muchos sintieran la confianza de poder transmitir frente al micrófono. Era algo que no lo teníamos considerado inicialmente. También tuvimos que ir aumentando el desafío para aquellos estudiantes que sí iban avanzando con mayor rapidez en el desarrollo de las competencias que estábamos nosotros trabajando o dándole énfasis, para que de esa manera pudieran potenciarlas. ¿Qué evaluación final harían ustedes del proyecto? A mí me gustó mucho esta metodología debido a que aprendí a trabajar en equipo, buscar información y aprender de la gente. Concuerdo con Samuel. Aprendí a valorar el trabajo en equipo, a tener muy en claro los objetivos que debíamos cumplir. También a organizar la información y a ordenar mis ideas antes de hablar o de escribir. Súper. Profesora Yasna, ¿qué evaluación haría usted? Bueno, para mí fue sumamente motivante este tipo de actividad, darme cuenta que esta metodología de trabajo es sumamente significativa para los estudiantes cuando logramos vincular los contenidos con situaciones reales que les hacen para ellos ser más significativos, vale la redundancia, y eso les permite ser más protagonistas de sus aprendizajes. ¿Y para usted, profesora Patricia? Bueno, yo tengo una evaluación positiva de la metodología. Yo creo que esta metodología no solo es desafiante para los estudiantes, sino también para nosotras como docentes. Nos desafió a hacernos responsables de una participación activa durante todo el periodo que duró el proyecto. También tuvimos que ser constante, por ejemplo, en reuniones que teníamos que acordar y de forma periódica para poder llegar a un análisis mucho más profundo de las situaciones. Bien, para finalizar, me gustaría pedirles que nos den una sugerencia, un estudiante y una profesora del grupo, para el caso de que alguien de aquí quiera saber qué les recomendarían ustedes en el caso de que quisieran implementar este proyecto en sus colegios. Sí. Bien, en el caso de un consejo sería poner especial atención a la espacios para poder realmente realizar un análisis, una reflexión y una toma de decisiones que es periódica durante el tiempo que dura el proyecto. Y por otra parte, yo creo que la difusión también es importante en la comunidad educativa y no solo en la comunidad, sino exteriorizarlo. Emily. Bueno, aprovechar los tiempos al máximo dados para realizar en clases, actividades en clases y, en resumen, planificar bien y cumplir con esta planificación. Bien, me gustaría darles las gracias por asistir a este programa especial de Radio Lucero, a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.